Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos, queridos amigos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6. Estamos avanzando por este gran capítulo de esta grandiosa epístola de Pablo a los romanos, pero debemos reconocer que no es un texto fácil de interpretar. Así que debemos leerlo varias veces y prestar suma atención para considerarlo. Pero antes de comenzar vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos una vez más por tu verdad, la verdad que nos has dado en tu palabra, la Biblia. Gracias por su inspiración y por su preservación milagrosa. Te pedimos que nos hables por medio de ella y que obres en las vidas de muchas personas, que los que aún no te conocen puedan ser salvos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, permítanme decirles que siempre estoy abierto a las críticas constructivas, y alguien me dijo que me faltó hacer un comentario acerca del versículo 7 de Romanos 6. Así que antes de continuar con las palabras claves, saber, considerar y presentar en este capítulo 6, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el versículo 7. Dice el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el versículo anterior, el 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben una cosa? En familias judías ortodoxas, Lehman Strauss conoce, cuando una persona se hace cristiana, un cristiano genuino, verdadero, a esa persona se la considera muerta. Lo mismo sucede en círculos de familias musulmanas. Para el padre y la madre de ese hijo o hija que recibió a Cristo como Salvador y se hizo cristiano, ese hijo pasa a estar muerto, lo consideran muerto. A esa persona se la expulsa de la casa y la familia nunca más va a hablarle. Conozco casos de personas que llegaron a un hogar y preguntaron, ¿a dónde está su hijo? Responden, no lo he visto por mucho tiempo. Entonces el padre respondió, mi hijo está muerto. Bueno, en realidad el muchacho no estaba muerto, pero el padre lo consideraba muerto. En el mismo sentido, si bien el viejo yo aún está vivo, Dios dice, consideraos muertos al pecado. Pablo dice en el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y otras versiones dicen, libre del pecado. Ahora bien, ¿en qué sentido dice Pablo que el cristiano está libre del pecado? Bueno, este versículo tiene algunos problemas y quiero que sepan que no lo pienso esquivar por el hecho de que es problemático. Trato de explicar expositivamente cada pasaje y podemos convenir que este pasaje es bastante difícil. Hay una interpretación popular que dice que Pablo se hace el campeón de la doctrina de la perfección. En otras palabras, dicen algunos que lo que Pablo está enseñando aquí es que el cristiano es cambiado de una manera tan completa que ya no puede pecar. Ahora, yo creo que es imposible no ver todas las advertencias de Pablo a los creyentes para luchar contra el pecado. Cualquiera que esté leyendo estos escritos de Pablo lo verá y reconocerá que el pecado todavía es una posibilidad en la vida de cada creyente. De hecho, el pecado es una realidad a la cual el creyente debe estar alerta. Usted lo sabe, y yo también, por la experiencia práctica de la vida. La persona que dice que la posibilidad del pecado ha sido totalmente erradicada de su vida, no está diciendo la verdad, ha sido engañada, no sabe siquiera lo que es el pecado. Creo que Pablo no estaba enseñando la perfección aquí en el versículo 7.
Conozco que hay maestros que han tomado este versículo y han tratado de armar su caso de la perfección sin pecado, pero cuando Pablo mira la situación en las iglesias, no puede dejar de ver el pecado que está presente. Por ejemplo, ¿leyó usted 1 Corintios? ¿Cómo puede Pablo escribir una carta así a una iglesia donde los hermanos no tenían supuestamente pecado? Si los hermanos no tenían pecado, esa carta jamás se hubiera escrito. ¿Pero qué quiere decir que el creyente esté libre aquí de pecado? Creo que es bastante claro que lo que tenemos en este capítulo no enseña ni se refiere a la erradicación de la antigua naturaleza. Pablo simplemente está diciendo que somos libres del pecado. ¿Y qué significa eso? Libres del pecado y sin pecado son dos cosas distintas. Si uno le preguntara a Pablo si el creyente es libre de pecado, Pablo afirmaría que sí. Si el creyente es libre del pecado, queda claro en el versículo 7. Pero si le preguntáramos a Pablo si el creyente es sin pecado, la respuesta sería un enfático no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser libres del pecado y ser sin pecado? Bueno, creo que hay una gran diferencia. Y eso la marcan los dos hechos que los dos conceptos diferentes del pecado causan en estas dos expresiones. El pecado es un poder que ata al hombre vivo y está presentado aquí en el versículo 7 como algo que no está ligado a la práctica del pecado. Vamos a analizar eso un poquito. Pablo dice que el que ha muerto ha sido librado del pecado. ¿Qué quiere decir? Bueno, creo que habla cuando una persona muere. Pablo se refiere a una muerte literal. Creo que la traducción es buena aquí. No obstante, hay versiones que luego dicen ha sido justificado del pecado y tienen su base en el griego, pero si uno estudia esto a la luz del contexto, creo que Pablo simplemente está diciendo que cuando una persona muere, esa persona queda libre del pecado. El pecado ya no tiene efecto en él, no puede tocarle. El reino del pecado ya no tiene ningún efecto. En el contexto, Pablo está tratando con la muerte literal. Cuando un hombre muere, queda totalmente libre de toda tentación de pecado, liberado de la posibilidad de pecar y liberado del poder del pecado. Y si regresa al versículo 2, dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y allí se refiere al haber muerto al mundo del pecado, al reino del pecado. Eso lo vimos al estudiar ese versículo. Ahora, en versículo 7 tenemos una continuación de lo que comenzó en capítulo 5, 21, y continúa aquí en capítulo 6. Lehmann Strauss cree que debemos tomarlo literalmente. Cuando una persona muere, queda libre del pecado, y creo que esto tiene sentido. Además, Pablo dice en el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ahora puedo aplicarlo al hecho que fuimos unidos con Cristo en su muerte y somos libres del reinado del pecado. Ya no somos esclavos del mismo, ya no estamos bajo el control del pecado. El que ha muerto ha sido librado del pecado. Así que es diferente decir, como Pablo dice más adelante, el pecado que mora en mí, diferente a decir, soy libre del pecado. Libre del poder y de la esclavitud del pecado. Bueno, les decía de 3 palabras claves. ¿Lo recuerdan en Romanos 6? Saber que fui crucificado con Cristo. Considerarme muerto al pecado. Considerar, segunda palabra clave. Y la tercera palabra es la palabra presentar. Aparece en el versículo 13. Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aprendimos en los versículos 4 y 5 que de la misma manera que estamos identificados con Cristo en su muerte y sepultura, también viviremos con Él. La consecuencia de nuestra muerte con Cristo es nuestra vida en Cristo. En la esfera física, la muerte es un resultado de la vida. Vivimos para morir. En la esfera espiritual, la vida es la consecuencia de la muerte, ya que debemos morir para vivir. Así fue con Cristo, y lo que es verdad de Cristo es verdad para todos los que le pertenecen. ¿Se da cuenta? Por virtud de esta nueva relación con Dios,
esta unión orgánica y vital con Cristo, producida por el nuevo nacimiento, nuestra vida tiene un nuevo potencial porque ahora tenemos un nuevo poder. Cristo murió, resucitó y vive para Dios. Y el hecho de que morimos con Él y hemos resucitado con Él, demanda que vivamos para Él. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y surge una nueva pregunta, ¿cómo puede vivir el creyente para Dios? Bueno, desde ya que no lo hace simplemente yendo a la iglesia, o asistiendo a una actividad religiosa, o dando dinero a una causa religiosa. Un creyente vive para Dios al no tener nada que ver con el pecado que Dios odia. Vivir para Dios es vivir una vida dedicada. En otras palabras, cuando vivimos para Dios, nuestra relación con el pecado cesa. El pecado no nos controla más, no reina sobre nosotros. Y esto nos trae a la tercera clave que completa la fórmula para una vida de victoria sobre el pecado. Se trata, como les decía, de la palabra presentar. Primero, y repaso un poco, tenemos que saber algo. Tenemos que saber el hecho de nuestra identificación o nuestra unión con Cristo. Saber. En segundo lugar, debemos considerar, debemos hacer que sea realidad en nuestras vidas, en nuestra experiencia propia. Y ahora somos exhortados, en tercer lugar, a presentar nuestro cuerpo a Dios. Fíjese en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Déjeme decirle que la secuencia de estos tres pasos es lógica. 1, saber. 2, considerar. Y 3, presentar. Y este tercer paso, el mandamiento al creyente para entregar los miembros de su cuerpo a Dios, es muy importante. Por medio de esta acción de nuestra parte, demostramos que somos en realidad lo que consideramos ser. El versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En este versículo 12 tenemos la admisión manifiesta de que el pecado está en el cuerpo. Ese es el principio de pecado en la naturaleza no regenerada. Creo que no será erradicada en esta vida, pero si bien permanece en nosotros, no debemos dejar que nos controle. No debemos permitir que el pecado establezca poder sobre nosotros y nos domine. Está ahí, pero no vamos a permitir que nos dirija. Esa es la idea en este versículo. Impedimos que el pecado reine sobre nosotros al presentarnos a Dios. Cuando presentamos nuestros cuerpos a Dios, y no estoy hablando meramente de actos de ciertos creyentes afectados por entusiasmos o en alguna reunión pública de consagración. Miren, he visto personas pasar adelante en ese tipo de reuniones, noche tras noche incluso, y si uno les pregunta por qué van al frente, le van a responder, para rededicarme. Bueno, yo no creo en eso. Creo que hay que prestar más atención a la doctrina. La mayoría de estas personas pasan al frente repetidas veces para rededicarse, y yo no le encuentro mucho el sentido. Puede tener cierto valor hacer este tipo de llamados, pero por lo general, en el fervor del momento, algunos creyentes le prometen a Dios lo que sea, para después irse a casa y nunca poder cumplir lo que ha prometido. Volvamos a Romanos 6. Al presentar nuestros miembros, creo que nos organizamos contra el pecado. Cada miembro y cada facultad que tenemos debe juntarse en contra del poder del mal. Por eso habla Pablo aquí. El cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu de Dios.
lo dice claro en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios 6:19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Con este punto de vista que Dios nos da del cuerpo, debemos estar firmes contra el pecado. Debemos negar todo intento de dominio de cualquier miembro del cuerpo para un propósito malo. Y yo diría de cada facultad que tenemos, mental, emocional, física, la mente, los ojos, los oídos, las manos, todo el cuerpo debe negarse al pecado. Y este es el aspecto privativo o negativo de ceder o presentar. Y mi amigo, permítame decirle que esto debe ser muy práctico. Debo controlar el tipo de literatura que leo, porque va a afectar mi vida. Debo controlar el tipo de programas televisivos que miro, porque va a afectar mi andar. Debo tener cuidado del tipo de personas con que yo me junto, porque van a afectar mi comportamiento, nuestro comportamiento. ¿Se da cuenta? A donde llevemos el cuerpo y lo que hagamos con nuestros miembros va a afectar nuestro comportamiento. Entonces, cuando Pablo dice que presentemos nuestros miembros, está hablando literalmente de los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, ese es en el sentido privativo, negarme al pecado, pero del lado positivo, se nos exhorta a presentarnos a Dios, del lado activo, hacerlo. Esto significa que debemos entregarnos a Dios, debemos ponernos a disposición de Dios y a su servicio. Esta palabra presentar en el griego aparece aquí en Romanos 6, pero luego aparece también con una continuidad de pensamiento en Romanos 12:1. Allí leemos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y saben, es la misma palabra, presentar nuestro cuerpo, entregarlo a Dios como sacrificio vivo. No sacrificio muerto, no un cadáver, sino mientras uno está en el cuerpo, en esta vida. Obsérvelo, por favor. Presentar nuestros cuerpos da comienzo a todo lo demás. La dedicación inicial de nuestros cuerpos a Dios. Me gustaría preguntarle algo, mi amigo. Reflexione para sí mismo. ¿Alguna vez en su vida cristiana vino ante Dios en oración y le dedicó su cuerpo al Señor? Si nunca lo hizo, debe hacerlo. Y es algo muy práctico, ¿eh? No es algo meramente emocional. Es algo que cada creyente debe hacer en realidad. Después de todo, su cuerpo y mi cuerpo le pertenecen a Dios. Por eso, esta palabra tiene la misma connotación en Romanos 12:1 y aquí, en Romanos 6. El presentar nuestros cuerpos empieza con una dedicación inicial a Dios. Y ¿sabe? Cuando voy a iglesias y viajo, me encuentro con hermanos que todavía nunca lo han hecho. Y Romanos 6:13 dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Debemos entregarnos como aquellos que han muerto, pero que ahora viven por el poder de Dios, ya que eso es exactamente lo que nos sucedió. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos aislados de la vida de Dios. Y mire, Efesios 2:1 y Efesios 4:17 dice que pasamos de la muerte a la vida. Y Pablo dice en Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Sí, mi amigo, usted y yo hemos recibido vida nueva de parte de Dios. En Cristo morimos al pecado y el poder del pecado fue quebrantado. Y ahora se nos dice que seamos lo que somos, hombres y mujeres que han muerto al pecado y que han resucitado a una nueva vida, para una nueva manera de vivir.
Habiendo sido resucitados para Dios, el creyente ha sido traído del lado de la batalla donde Dios está, y ha sido rescatado del poder y del dominio del pecado. Debemos entregar nuestros cuerpos a nuestro nuevo dueño para que el pecado no se apodere de nuestros miembros. Creo que un ciego no tendría ningún problema con pornografía en revistas o en una pantalla. Creo que una persona sorda no tendría problemas con la música o los programas de radio o televisión, ningún problema. Pero los miembros de nuestros cuerpos son miembros que pueden ser usados para la gloria de Dios o pueden lamentablemente contribuir al pecado. Mi amigo, ahora que hemos sido traídos del lado de Dios en este conflicto, ahora que hemos sido rescatados del dominio del pecado, debemos entregar nuestro cuerpo a su nuevo dueño. Cuando somos tentados a presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia contra Dios, debemos recordar que se los entregamos al Señor y bajo ninguna circunstancia debemos permitir que nuestros cuerpos sean vehículos para el pecado. Bueno, mis amigos, espero que esto se vaya aclarando más y más y nos vayamos enriqueciendo con toda esta doctrina para la vida cristiana cotidiana. Romanos 6, no hay duda, es un pasaje difícil, muy difícil en el libro de Romanos, pero creo que es muy importante para la vida práctica y nuestra victoria aquí y ahora sobre el pecado. En conclusión, me gustaría hacerle una pregunta muy importante, mi amigo. ¿Alguna vez le entregó su cuerpo a Dios? ¿Alguna vez llegó ante Él en oración diciéndole, Señor, te doy mi cuerpo, lo separo para ti? Si nunca lo hizo, mi amigo, espero que hoy mismo usted pueda hacerlo. Es algo personal, vaya delante de Dios y entréguele su cuerpo, sus miembros, sus manos, sus ojos, sus pies, su boca, y preséntese delante de Dios como vivo de entre los muertos para una nueva vida práctica en Cristo Jesús. Muy bien, mis amigos, en nuestro próximo programa vamos a continuar con esta línea de pensamientos y esta serie de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios quiere, les espero en nuestro próximo programa, en este mismo lugar y horario. Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.